¿Qué es lo que hace que un personaje sea lo suficientemente interesante como para que el espectador invierta su tiempo en él? Te cuento. Hace unos años, un escritor peruano y gran amigo mío, José Wich Rodríguez, tuvo una idea para un personaje. Un periodista y detective comprometido con la verdad y la ética, profundamente conectado con la realidad peruana. Desde su nacimiento hasta el día de hoy, ha protagonizado 3 novelas, múltiples relatos cortos y siempre en el tono de misterio, ciencia ficción, fantasía y crítica social, ¿no? Este personaje se llama Pablo Teruel. Como personaje tiene profundidad, contradicciones, agencia, evolución y una voz única. Pablo Teruel es un ejemplo de cómo un personaje puede ser una representación de algo mucho más grande que sí mismo, una visión lúcida y crítica del Perú, de la prensa, de la justicia y de la identidad nacional. En lo particular yo encuentro a Pablo Teruel fascinante como personaje, sus historias son increíbles y te enganchan, y yo creo que es en gran parte por él, por quién es él como personaje y la manera en que se nos presenta a nosotros los espectadores. Pero hablemos de las claves para crear buenos personajes. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender sobre un personaje es que siempre tiene que tener un deseo, tiene que querer algo, pero también tiene que tener una necesidad. Usualmente esa necesidad es algo que él mismo no sabe y que descubre en el proceso de perseguir su deseo. Por ejemplo, Remy en Ratatouille, él quiere ser chef, pero ¿qué es lo que necesita? Necesita la confianza suficiente para hacerlo, ¿no? Él necesita esa confianza, la adquiere en el camino. Luego, un personaje tiene que tener fallas, defectos. No puede ser perfecto, tiene que ser humano. Por ejemplo, Walter White. ¿Tiene cosas buenas? Sí, ama a su familia y es brillante. Pero es codicioso y es vengativo. Otra cosa que es súper importante sobre los personajes es que deben transformarse, debe haber un arco de transformación. Si no cambian, podemos llegar a sentir que no pasó nada en la historia. Tienes, por ejemplo, en Inside Out a Joey que inicialmente no cree que otras emociones sean importantes para eventualmente descubrir que la tristeza, o sea, las emociones negativas, también son buenas en el desarrollo de Riley. Otro detalle súper importante para darle a un personaje es una backstory, una historia de pasado, para poder entenderlo, para entender las decisiones que toma en el presente. Un ejemplo muy bueno es The Joker en The Dark Knight, que incluso proporciona versiones contradictorias sobre su pasado, lo cual lo hace más interesante y más impredecible. No me quiero olvidar de algo que es súper importante. Un buen personaje toma decisiones activas, decisiones que van a alterar el sentido de las cosas a partir de ese momento. Piensa en Elsa, en Frozen, por ejemplo. Ella toma una decisión, no ocultarse más, a pesar de que esa decisión pueda conducir a consecuencias dolorosas. Algo no menos importante es entender que los personajes no existen en el vacío. No están solos. Hay otros personajes con los que interactúan y que muchas veces definen sus arcos, su historia. Piensa en Woody, en Toy Story, ya hemos hablado antes de él. Su rivalidad y eventual amistad con Buzz Lightyear son la clave para su evolución, su transformación, sus deseos, sus necesidades. Para terminar, no te olvides que todo personaje tiene una manera única de hablar y en esa manera única de hablar podemos entender parte de su pasado, podemos entender parte de sus características, ¿no? Por ejemplo, Forrest Gump. Esa manera que tiene de hablar nos habla tanto de su lugar de origen como de su inocencia y su visión optimista del mundo. Nunca olvides que crear un gran personaje es fundamental para atrapar al espectador, sostener la historia y establecer conexiones emocionales duraderas.
Ya la próxima semana te cuento cómo hacemos para escribir diálogos que funcionen. Chao, chao.